Muchas gracias, buenos días para los que están almorzando. Así como lo dijo Raúl, tengo dos amigos, Raúl, se llama Raúl Matamoros, y hace un tiempo pues, Raúl nos apoyó con una actividad desde México, y yo me confundía con el doctor Raúl hablar. Así como me presentaron más lados, tengo 47 años, tengo un poquito más de 25 años de pertenecer a la fraternidad, tengo 3 hijos y vengo de un matrimonio con poquitos hijos. Cuando les digo que poquitos hijos, es porque mi hermano acaba de cumplir 50 años. Eso quiere decir que hace 50 años los matrimonios tenían más hijos. Ahora es mucho menos, ¿verdad? Pero para aquel entonces, un matrimonio que solo tuviera 3 hijos era que tenía bien poquito. Mi esposa, por ejemplo, ellos son 6, que todos más o menos de la misma edad. Entonces, así vengo de esa familia súper bien constituida, una familia donde nunca hizo falta nada, desde la parte económica lo que sobró, pero nunca hizo falta nada. Y siempre he visto en mi familia, sin excepción alguna, que hemos ido avanzando, avanzando y avanzando, tanto en lo espiritual como también en lo material. Para que tengan una idea de dónde venimos, aquí me es más fácil explicarles esto, pero mis papás cuando se casaron se fueron a vivir en el barrio La Soto, que queda allá por el, el, el trabajo, ¿verdad? Esa zona es una zona ya no es habitada, o sea que ahí ya no se puede habitar porque se dejó el cerro del Berrinche y ahí no se puede vivir. No vivíamos ahí en ese entonces, pero ahí empezaron a vivir ellos. Después de ahí nos pasamos a vivir al reparto por arriba. En el reparto por arriba, ahí sí se derrumbó cuando nosotros vivíamos ahí, o sea que fuimos tan edificados. Después de ahí nos pasamos a vivir a un lugar que se llama La Esperanza. No sé si la conocen, tipo la terminal del ahí queda La Esperanza. Entonces, en realidad, veníamos viviendo en unos lugares nada atractivos. Después de ahí nos pasamos a vivir a un sitio que se llama La Travesía. Ahí terminé de quedar. Entonces, si conocen esos lugares, se van a dar cuenta que veníamos de esos lugares económicamente nada bonitos. Pero nunca hizo falta nada, siempre fuimos avanzando en las cosas. Mi papá en una edad temprana conoció de Dios a través de la fraternidad, cuando yo tenía 4 años. Entonces eso permitió que no jamás viera a mi papá ni bebiendo, ni fumando, ni peleando, ni discutiendo con mi mamá, ni nada. O sea, yo no vi a mi papá haciendo algo incorrecto. Y mi mamá tampoco, ¿verdad? Que nos criamos en un ambiente prácticamente cristiano. A la edad de tal vez 10 años, 11 12 años, cuando uno se vuelve ya un poco adolescente, estábamos en el colegio y mis papás pues nos obligaban a ir a la iglesia, porque no es que yo lo hacía casi, lo hacíamos de la manera obligada, pero si no, pues venía la baja, venía el castigo, venía todo lo que a uno lo quería reprender. Pero yo era de la idea y estaba bien claro y consciente que realmente Dios no existía, porque como nunca había tenido la necesidad de conocerle, nunca había tenido la necesidad de pedirle algo, porque todo lo prácticamente lo teníamos, entre comillas, ¿verdad? Porque no es que vivíamos en abundancia, pero al menos no nos hacía falta nada. Entonces yo nunca tuve la necesidad de pedirle algo porque todo lo supía, todo estaba ahí. En el colegio éramos los mejores alumnos, mis hermanos, yo, todos. Entonces no teníamos como esa necesidad. Pero yo estaba bien claro que realmente no existía. Y que así como en una oportunidad los hijos de los indios, de los incas, de cualquiera se dan cuenta que hay un dios del sol, de la luna, de la tierra, así también nos íbamos a dar cuenta que al final estábamos siguiendo paz, estaban siguiendo un dios que realmente no existía. Eso iba madurando cada vez el pensamiento. Tampoco que me ponía a pelear con nadie a discutirle si no existía o no existía, realmente no me va ni me viene. Ya que existía, yo era creyente de lo que yo pensaba, y yo le hacía referencia a mi papá, que el tipo con el que yo me llevaba, ese hipote, era el hijo del pastor de la iglesia de la colonia en que vivíamos. No era esa iglesia que nosotros
conocíamos, pero era el hijo de un pastor. Entonces el hijo del pastor era mi amigo. Y con ese tipo jugábamos contra la apostada en la calle, hacíamos groserías, botes a los vecinos, pues que había que estropearse con alguien, se podía hacer. Si había nuestros amigos con los que nosotros jugábamos, que usaban marihuana, si les ocupaban marihuana, nosotros de marihuana, nunca la probé, pero sí se las podíamos hacer porque jugábamos pelota y ellos nos ocupaban energía para seguir jugando y les hacíamos los fritos de marihuana para que siguieran. Entonces, eso lo hacía el hijo del pastor y lo hacía yo también. Entonces, no era como muy diferente ir o no ir a la iglesia. Pues así me crié. De repente, mis papás, como miraban que el tema de estudio estaba bien, nunca se metían con nosotros en nada. Y dejé de ir a la iglesia, ¿verdad? Con 14, 15, 16 años, pues dejé de ir a la iglesia. Y creo que fui un muchacho estudiante relativamente bien portado, porque en realidad en mi colegio, mi escuela, siempre que llamaban a mis papás era por un tema de felicitarlos o un tema de bien, yo hacer algo para el colegio. Entonces no había ningún problema, las calificaciones me las daban a mí, o sea, no tenía yo que ir a mi papá a sacar calificaciones porque como eran buenas, porque yo no me iba a pedirle una recompensa porque con esas calificaciones a mi papá. Entonces siempre iba todo bien. Me gradué del colegio antes de cumplir los 18 años y en ese colegio yo me gradué. Entonces, solo se imaginen de dónde yo me crié. En la Soto, en el reparto, en la Esperanza, en la Travesía, en las Tosas que hice en mi escuela y en el Carrizal que hice en el colegio. Entonces, no era nada profesional que podía salir de esos lugares, ¿verdad? Pero ahí me crié en ese colegio. Cuando me gradué de la empresa donde yo empecé a trabajar antes, fueron a buscar alumnos egresados de ese colegio, que eran técnicos, me contrataron. Antes no era tanto protocolo para contratarse, más se yo que pierde. Y a eso lo vieron mi currículum, empecé el lunes. Y ya empecé el lunes a un puesto, no por denigrar a nadie, pero muy parecido a lo que tenía José, no era un puesto nada alentador, pero apenas tenía trabajo y ni siquiera me tocó ir a buscar trabajo, sino que me llamaron y yo fui a trabajar ahí. Entonces empezó una vida laboral bonita. Yo de ahí 18 años, todo era súper bonito, éramos una compañía que empezaba sus operaciones. Yo entré a trabajar en el 96, la compañía empezó en el 94, o sea que tenía un año y poquito de funcionar. Y todo era bonito, todo ahí era súper bonito, un ambiente tranquilo, un ambiente para la libertad, para él era súper buena onda. Ahí general, que es el tío de Douglas, era súper buena onda, yo le prestaba el campo de medicina para enviar, no había problema, te iban chocado, él patrocinaba ese tipo de cosas, y todo era un ambiente súper tranquilo. Y entonces yo empecé a andar con compañeros de trabajo en las discotecas, empecé a andar con mis compañeros de trabajo en los club, empecé a andar con mis compañeros de trabajo en los bares, y entonces empezó aquel ambiente a absorbernos. Y yo me acuerdo que la gente me dijo, mami, una cerveza, porque nunca he sido carreta, como decirle a alguien que me esté diciendo que haga algo. Pero el día que me interesó, pues me traje a cerveza, agarré cerveza, pues la empecé a tomar y desde esa fecha nunca me gustaron las cervezas, nunca. O sea, desde que la probé, la marca, o sea, no me gustó, pero me la terminé. Lo curioso es que la cerveza, cuando me la terminé, no es que me emborraché, pero sí me dio como alegría. Y yo ya podía contar chistes, y yo ya podía sacar a bailar, y yo ya podía hacer una lotería, ya podía hacer una aplicativa, ya me echaba otra y más, me echaba otra y más. Ya después de la tercera, se olvida ya hasta muchitas de tiempo para los que la han probado. No, pero los que la han probado. Y entonces así empezó ese ambiente a correr. Y ya era una cosa de todos los días de semana, ya era una cosa del viernes, ya era una cosa de los sábados, ya no solo eran bares, empezaron a existir los nightclubs, empezaron a existir solo cosas malas. Pero yo me acuerdo que me llegaba a mi estado de ahí no había un supermercado, ahí había una compra de útiles, ahí no había nada, no había un pago de universidad, nada, no, solo bares, discotecas, club.
y cosas así, no había nada de droga. Mira, me daba que no estaba en mi casa porque daba vergüenza, pero así me la llevaba, así fue avanzando, eso cada vez se iba multiplicando, no es que se iba para atrás, sino para adelante. Ya yo llegué a asustarme porque ya no es que ponía a beber por andar con amigos, sino que me ponía a beber solito. O sea, no estaba, si no podían salir mis amigos, yo me iba solito, o sea, me iba solito a los nightclubs. Si no teníamos dinero, no había problema, porque ya nos conocían y escapeados los lados. Y entonces en ese ambiente andábamos. Me acuerdo que en una oportunidad yo me fui a Choluteca a atender a un cliente y entonces lo atendí. Y ese cliente de ahí de Choluteca, yo me vine para San Juan de Colón, a terminar el trabajo y regresar. Y entonces me dice el cliente, me dice, ¿te vas a quedar aquí en Choluteca? No, le digo, va a quedar en San Juan. ¿Qué? Entonces me dice, si te quedas en Choluteca, te voy a invitar a cenar. ¿Vale? Pues aquel señor tenía una cara de bolo que no se quitaba a nadie. Decido que había una persona de más. Y yo dije, uy, esto está a ver, viaje rapidito, la vuelta, sí, a Choluteca, fui al lugar donde me había convocado. La sorpresa es que no me invitó a ver, que me invitó a una reunión de la comunidad, así como estamos aquí nosotros, mañana cristianos, no eran las bolo que teníamos, no eran bolo. Y entonces me decepcioné un poco porque yo, mi expectativa era otra, pero igual escuché el testimonio, no, yo era anti, no, ¿verdad? No creía en nada de Dios. Regresé al hotel un poco triste, porque no nos escuchamos, pero en aquel día creo que fue la vez que Dios puso la mirada en mí, en esa reunión. Que no es que fui engañado, yo que llevaba expectativas, yo nunca me digo que va a llevar a ver el que me invitó, pero así me la llevé. Como teníamos tantos amigos polos y todo el contorno de mis amigos polos, con un compañero de trabajo decidimos que yo me iba a retirar a trabajar y pusimos un bar. Y entonces pusimos un bar allá por el sitio se llamaba Cyber. El día era un café internet y de noche era bar. Y entonces, como teníamos tantos amigos polos, esa cosa pasaba llena desde la mañana hasta la noche. Estaba ahí, si era lunes, martes, miércoles. Hicimos un crédito con un banco para 5 años que íbamos a hacer el proyecto. Y eso en 10 meses ya lo teníamos pagado. Era súper rentable la operación. Y entre tantas cosas que pudimos ver ahí en el lugar, de un lugar malo, ¿verdad? En realidad hizo vendía bebidas. eh, Había un muchacho que era el hijo del dueño del edificio, que era un muchacho de 17, 18 años, que se hacía pasar de dueño del, del bar, y invitaba a todos sus amigos, y él pagaba por sus amigos, trabajaba, pero los pagaba con víveres, porque también el papá tenía un supermercado. Entonces, él de su cuenta invitó a sus amigos a ver y les salían 5.000 empiras. En la noche que nosotros íbamos al supermercado, que era en el piso de abajo, él se quedaba en la caja, pasábamos los 5.000 pesos de víveres y él no nos cobraba nada porque no nos pedía. Hasta ladrón que estábamos haciendo al muchacho y bueno, cuando el papá se dio cuenta, nos corrió y nos retrato del edificio y medio decepcionados, nosotros decidimos no seguir en esa vuelta, pero en realidad llevábamos una vida desordenada. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué ninguna suegra me hizo? Pero es que en realidad, si ha salido un tipo como yo, pero una hija, que tiene una hija de 27 años, igual tampoco hubiera querido, hacer un pago, malcriado, un bolo, no estudiaba, o sea, todos los defectos que se le podían tener, pues nada de eso iba para nada bueno. Yo me comparo con mis amigos de la colonia y la mayoría, o sea, fracasaron en su vida porque el ambiente era bien, lo absorbían. Pero así fue, fuimos avanzando, nos cerraron de paz, por andar haciendo cosas malas. Yo sentía que a mi papá me iban a despedir en esa vuelta, chocando carros. Un día chocamos el carro allá por la Centroamérica y lo fuimos a arreglar el siguiente día escondidas allá por la salida de Olancho. Allá llegó mi papá, ayer le habló porque habíamos llegado como medio pícaros allá a arreglar el carro, pero ya nos iban descubriendo. No hace mucho le conversamos a mi papá de una oportunidad en el Boulevard Fuerzas Armadas. Nosotros nos cruzamos de lado a lado, fuimos al lado de la lucha por andar tomados. Que lo hicimos con intención, si no salimos al otro lado
y el carro se le enchucharon todos los cuatro rines, todas las llantas, obvio. Entonces el siguiente día me fui a comprar rines de lujo, llantas nuevas, y mi papá creía que estábamos regalando. Bueno, el carro casi se lo habíamos destruido. Yo, así nos la llevamos, o sea, nada bueno, pero fíjense que un día yo voy a una joyería a buscar que repararan una cadena que no usaba, y el dueño de la joyería fue que estaba mi papá en la veterinaria. Y entonces cuando yo voy a la joyería, le digo, ya, que haga el trabajo que tiene que hacer. Me dice, mientras lo estaban haciendo, me dice, "Pipe, ¿estás acompañando a tu papá a la veterinaria?" Le digo, no, le digo, ¿qué? Me dice, no, es que en la noche voy a la universidad, le digo, "Y no, estaba siquiera." Entonces me dice, mira, pero mi capítulo es de desayuno. Uy, y porque me dio pena y lo acompañé a un desayuno de la universidad. Yo no creo en Dios, en realidad no me interesa. Escucho el testimonio, ni me acuerdo quién era, pero sí me acuerdo que la persona que estaba dirigía no hay acá, fue la persona que hacía 2 años o 3 años que había escuchado su testimonio de Choluteca, cuando yo me fui engañado. Y él era el que dirigía el capítulo, o sea, que después de dar testimonio de esa biblioteca, era el presidente del capítulo que yo visité aquí, que se llamaba La Ronda. Y entonces me llamó la atención, yo decía que era una coincidencia, pero al final no era ninguna coincidencia. Fui el siguiente martes o lunes, no recuerdo cómo era las reuniones de capítulo, y entonces aquí le ponían una papeleta donde a uno le dicen que uno tiene que apuntar ahí las cosas que salen de mano, ¿verdad? Y entonces, yo ni creo en Dios, y entonces no apunté nada. En la siguiente reunión pude apuntar, me retaron a que lo hiciera sin fe alguna. Yo apunté aquí 3 cosas. Y fíjense que puse, tenía como 2 semanas de haber sacado del trabajo. Y entonces yo iba a buscar trabajo. Entonces puse aquí que quería un trabajo, que quería un carro y que quería una novia. Yo no es que era malo conseguir novia, porque me crié acomplejado porque era de chiquito. Pero después me di cuenta que había un grupito de mujeres que estaban los trigueñitos, ahí también había hasta más. Y entonces, pero lo descubrí un poco tarde, o en el momento adecuado. Entonces, pero yo pedía 3 cosas y también puse ahí, bueno, y si esto se cumple, yo voy a ponerme a trabajar en la fraternidad. Y fíjense que eso fue en la mañana, y era mi capítulo de mañana, y saliendo de la reunión, me habla la que era mi ex jefa, y me llama y me dice, mira, recuerda que cerró el bar. Sí, le digo, ¿y por qué? Ya medio le conté por qué. Me dice, me gustaría regresar a trabajar a la oficina. Y entonces digo yo, sí, claro. E incluso me ofrece un puesto donde me pagaba el doble, aunque el doble era, antes ganaba 1.050 y ahora iba a 2.100. Entonces eso era el doble, pero ya era jefe del área también. Y entonces, pues ni cotón ni perezoso, yo lo acepté. Y me empiezan a medio temblar los pies, ¿verdad? Porque yo acababa de poner esto, hacía 30 minutos en este proyecto. Pero también puede ser una casualidad y lo agarré por casualidad, casualidad. Y entonces, pero rapidito, cuando le digo rapidito, diría yo que hasta esta misma semana, mi mamá se había jubilado de magisterio y ella tenía un carro que casi ni usaba ni cuando estaba trabajando. Y entonces un día me reclaman que por qué yo uso transporte público habiendo un carro adicional en la casa. Y entonces yo le digo, mire, en realidad, cada vez que yo agarro ese carro, a las 7 de la noche, ahí están llamando, es que la pajaría, es que porque se está tratando. Pero yo creía que ellos se preocupaban por el carro. Ya después que yo tuve hijos, que el carro es lo de menos que uno le puede quitar. Y entonces yo le dije a mi mamá que por eso usaba el carro. Entonces vino mi mamá y me dijo, agarrar las llaves de mi carro, no cuenta a nadie. Entonces se había hecho lo del trabajo, lo del carro y de la novia. También, fíjense que una muchacha que era mi vecina, empezamos a tener ahí conexiones, pero ahí una cita bien bonita. O sea, cuando nos hicimos novios, incluso ella era una modelo de una tienda de acá de Tegucigalpa. O sea, que era una cita bonita. Y todo empezó a ir de maravilla, yo emocionado, y como yo le había pedido aquí a Dios, empezó a empezar a creer que realmente existía, y yo le había pedido acá a Dios que si me cumplía esas cosas, yo iba a trabajar aquí. Y fíjense que como estaba medio de rosero también, el que era el tesorero o el secretario del capítulo se fue a hacer un trabajo a Guatemala.
Entonces dejó su cargo acá. Entonces me nombraron como pro tesorero. Y empecé y todo era cositas que yo ponía en esa papeleta y cositas que estaban. Y empezó aquella relación con Dios de una manera súper armoniosa, súper bonito. El siguiente año ya me ya no pro tesorero, sino secretario del capítulo. Y todo era una maravilla, todo era una maravilla, un enamoramiento con Dios. Y en eso me había metido a la universidad de nuevo. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad yo le dije a mi presidente, yo me voy a retirar un año del capítulo, porque quería terminar la universidad. Y era cierto, o sea, esa era mi intención. Y entonces en ese año metí como un loco las clases de la universidad. En la mañana, la mañana, en la noche, los viernes, los sábados, empecé a tener hasta más clases de las que puede normalmente una persona que estudiar. Y en efecto, terminé la universidad súper rápido, pero ese año dejé de ir a la fraternidad, no estaba yendo a ninguna iglesia, o sea, lo único que yo estaba era la fraternidad. Creo que un error no estarlo haciendo. Y ese año que me desconecté de la fraternidad, no volví a andar en los nightclubs, jamás he vuelto. No volví a andar en los bar, jamás he vuelto. No volví a andar en las discotecas, nada de eso, nunca más lo volví a hacer. Pero volví a andar de enamorado. Ya no solo tenía una novia, sino que tenía dos novias. Tenía una novia en la oficina, tenía una novia en la oficina. En una oportunidad me acuerdo que se murió el papá de una amiga, estaba cerca de la funeraria de la oficina, fui con mi compañera de trabajo, que era mi novia. En la noche fui con la novia que vivía fuera de la oficina. De casualidad, la hermana de mi tía conocía a las dos. El siguiente día no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada, pero el siguiente día ya las dos sabían. Igual me dejaron las dos, pero tampoco me importaba, no es que eso me iba a detener o me iba a poner a llorar. Creería yo que pronto volví a dar. Y en ese ambiente andaba, cuando de repente, una mañana, llega la que es actualmente mi esposa, un pobrecito como este. No era una ofrenda, aquí no fue una ofrenda. Ese día no era una ofrenda, era una prueba de embarazo positiva. Y entonces yo, ¡y! Me puse a llorar, claro, aquí yo era el cobarde, más bien ella estaba como bien tranquila y yo llorando, literal. Ella creía que era de alegría, ya estaba llorando de miedo, no sabía qué hacer. Y así empezó una situación que me hizo volver al capítulo de una manera rápida, porque yo fui nuevamente a pedirle perdón a Dios, no me había alejado del teatro ese año, humillado, pedirle perdón a Dios, y Dios en su misericordia siempre nos va a recibir con brazos abiertos. Ya no les estoy mandando aquí que se vayan a hacer cosas malas, porque Dios va a estar ahí siempre, pero siempre Dios va a estar con los brazos abiertos para recibirnos. No fue mi excepción, empecé otra vez con aquel enamoramiento con Dios, empecé a avanzar con todo iba bonito, todo iba perfecto. La universidad la terminamos, nos metemos, salimos de la universidad y decidimos con mi esposa, nos metemos a hacer una maestría, a estudiar una maestría o compramos casa, nos decidimos irnos por la maestría, terminamos la maestría, exitoso también, medalla de oro, el mejor medio que fue en esa universidad, hasta el día de hoy no lo han podido superar, y todo era una maravilla, todo iba súper bien. Y entonces yo me sentía incómodo porque en realidad yo no estaba casado con mi esposa. Y yo le pedí aquí que a Dios se activara eso. Pero mi esposa no se quería casar. Con cierta razón, porque en su familia, su abuela divorciada 3 veces, su papá divorciada 3 veces, sus tías divorciadas 3 o 4 veces, no había una pareja estable en la familia de ella. Entonces era lo más común que iba a pasar con nosotros también. Pero en mi familia era diferente, o sea, mi papá es una sola pareja, acaban de cumplir el año pasado 50 años casados, entonces era un ejemplo completamente diferente. Y también veníamos de sociedades bien diferentes, o sea, ya les conté de dónde veníamos nosotros. Ella venía de una familia no con dinero, pero su mamá trabajaba en esta aerolínea. Entonces ellos para viajar fácil, porque no eran los boletos, no solo ir, ya era fácil. Entonces ella se pasaba en Orlando, en Miami, en otros lados, mientras que nosotros nos llevaban a Blanche cuando nos iba bien. Si no, era en la travesía. Y entonces eran dos mundos un poco diferentes. Y no se quería casar. Al final en esta papeleta yo un día puse que yo me quería casar con ella, que no quería seguir
mercado y que si eso no se resolvía en los próximos 30 días, nos iba a separar. Ya teníamos 2 hijos. Y fíjense que otra vez esta papeleta, en una situación de un día, muestra sus resultados. No es la papeleta, la realidad es Dios. Y entonces salgo, ese día salí a almorzar con una amiga para contarle lo que venía pasado y lo que estaba haciendo. Que la escuela me paró. Como que no le importó lo que yo le estaba contando. Y fíjense que iba subiendo, me acuerdo, a la cuesta del reloj, cuando me llamó mi esposa y me dice, calla, vamos para que nos pasemos. Se ocupa este documento, comprar una boleta, el registro nacional de las personas, sí, o en la municipalidad. Y ella me dijo, ya la fui a comprar, solo hay que ir a recoger en la tarde que la entrega. Y otra vez esta papeleta, de una forma sobrenatural, se hizo el matrimonio, nos casamos, y ahí yo pude ver cómo Dios tenía muchas bendiciones detenidas. No es que no nos había bendecido, pero tenía muchas bendiciones detenidas que se volcaron de inmediato. Terminamos la maestría, nos ponemos a comprar una casa. Esto que les voy a contar eh, nos dio las herramientas o nos dio la experiencia de no poder renegar lo que está sucediendo, porque cuando están sucediendo, reniega. Y no fue la excepción en mi caso. Compramos un terreno aquí en Paquín, una bonita, cerrada, privada, y fíjense que yo trabajo en una institución financiera y entonces me habían dado 70 días para pagar el terreno, solo habían dado la prima. Y entonces yo había confiado a los 30 días con trámites de préstamo para pagar el diferencial. Y en mi misma empresa no me prestan el dinero, me dicen que no califico. Entonces, qué raro, sí. O sea, reúno todos los requisitos, pero yo de enojado, realmente creído, me voy a otro banco y en un día me calificaron que sí se puede y no hay problema. Y entonces yo de orgulloso me pongo a hacer el trámite en otro banco. Y rapidito funcionó, le mandan a hacer una evaluación del terreno y el terreno se da cuenta que la escritura dice que tiene ya 10 metros, pero físicamente ya tiene 9,80. Era el último, porque todo el mundo le estaba agarrando un pedacito y ya tenía 9,80. Entonces se tardó 2 o 3 meses el proceso de arreglar ese defecto que tenía la escritura. Entonces ya lo arreglan 2 o 3 meses después, sigue el trámite en el banco y todo en el banco se hizo normal, ya medían 9,80, pero no recalcularon el área de terreno, son la misma área inicial, otra vez otros 2 o 3 meses para eso, y en ese momento yo no decía, gracias Dios, que están provocando todos estos errores, sino más bien pensaba, para no hacerle más largo, un día estábamos ahí en Toquín comiendo bonos con mis hijos, y entonces le digo a mi mujer, vamos a ver el terreno, vamos a ver el terreno, y encontramos un edificio, una casa de 3 pisos, con las paredes del segundo piso, y mi mujer que me abrazaba, que ella que era una sorpresa que me estaba dando, y yo, fíjate, yo no soy inglés, y empiezo a averiguar que me había vendido, el terreno que no es, bueno, entonces, antes no había gente, era la dirección así, ¿verdad? Ella me dice, sálgase, me salgo, entre por tal portón, doble a la derecha, doble a la izquierda, todas las instrucciones. Entonces ya cuando estamos en el lugar, me dice, pero que este es el suyo. Bueno, huele ya, la casa construida. Y entonces, el siguiente día vamos a ver, y es que el señor se había equivocado de terreno, tenía que no era. Otro relajo más, pero hace más de 7 u 8 meses. Al final todo ese relajo provocó una situación que está provocando ahorita ya en San Pedro Sula, acá también, que las autoridades empezaron a crecer de una forma eh, rápida. Por ejemplo, por darle un ejemplo, yo lo compré, di la cuota de la prima en enero y en agosto el terreno costaba el doble de lo que yo había negociado, que era lo que había pagado. Y entonces al final el terreno lo vendí, porque yo me estaba en Pedro Sula, y con solo la mitad que me pagaron de este terreno, yo pudiera pagar lo que había comprometido para pagar el terreno que había vendido. Y la otra mitad fue, pero cuando te digo exactamente, no fue ni $1 más, ni $1 menos de la prima que dimos de la casa que compramos en San Pedro Sula. Entonces todo ese relajo tenía un propósito. Entonces aprendimos a que aún a veces las cosas que no se les ve cara o buenas, tienen un propósito. O sea, hay un propósito. Nos vamos a vivir a San Pedro Sula, mi mujer le cambian de trabajo, le aumentan el sueldo, le asignan carro, y todo de maravilla. Ver cómo Dios nos sabe de una manera sobrenatural.
todo iba limpio y todo ha ido limpio, que se arruinó en el camino, ¿verdad? Pero pudimos ver cómo una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, todo ha empezado de poquito en poquito, de poquito en poquito, para arriba, para abajo, para arriba, perdón. Yo acá me crié en la escuela de las Osas. Entonces mi idea era, mis hijos iban en escuelas públicas. Esa era mi mentalidad. Eres en colegios privados, no bilingües, de mi mujer era la idea, al menos escuelas privadas. Yo era escuelas públicas. Pero al final, cuando ya tocó poner los hijos en la escuela, hicimos un esfuerzo y lo pusimos en escuelas bilingües. Entonces decía, estoy casi en la mitad de mi sueldo atendiendo escuelas. Pero dicen que gracias a Dios ya graduamos dos. Mi hija mayor tiene 27 años. eh, Siempre estuvieron en escuelas bilingües. Creía yo que en las escuelas, tanto de Tegucigalpa como de los Sula, nunca hizo falta nada. Nunca hizo falta, yo no sé lo que es que mi padre haya llamar porque no se ha pagado la cuota de la escuela o algo así, jamás. Siempre me he ido pagando por adelantado. Y siempre Dios ha estado con mucha misericordia. Mis hijos se graduaron súper bien. Cuando mi hija se graduó, cuando cumplió sus 18 años, le regalamos un carro. Ese fue su regalo de cumpleaños. Y entonces un amigo me dice, el GPS es carro, me dice, que le fratero, el presidente, ¿no? ¿Por qué? Tenés que andar chiquita. Puta, me dice. Que yo tenía ya hija, onda. Entonces le digo, GPS, vamos a ver que todo está bien. Jamás un problema, o sea, no se discoteca, no se bares, no sé nada de eso. Súper bien portada. Se dice que me ahorró un año de universidad porque la universidad era 4 años, me hizo discoteca, no, pero casi que se pagaba, no, no de nada, pagué. Pero a los 20 años ya había terminado su universidad, trabajó 2 años. Un día empezó su proyecto de ir a hacer su maestría afuera del país. Y me acuerdo que Gerardo había contado su vida en su maestría. Y un día dije que estábamos los tres, yo no me acuerdo, pero dice mía que estábamos los tres y yo le pregunté Gerardo, ¿cuánto se invirtió en la maestría de su hija? Él me dijo, tanto, tanto, y le digo, no es un valor, y ellos no es un valor que no se pueda pagar. Y entonces cuando mi hija se fue de su maestría a Madrid, nunca me dio presupuesto, nunca me dio nada. Y que se iba. Le digo, vos nunca te has puesto a apostar, vos dijiste que me ibas a pagarme. No, yo nunca te hice eso. Me dijo un día, mira, tú dijiste, sí se puede. Y si se puede, no te dije, te la voy a pagar, pero ella igual se fue, que va a hacer un año de su maestría en Madrid, igual se graduó, ya regresó acá, a su casa. Y entonces, aún de las cosas que pronosticábamos no iban a ser buenas, Dios se ha manifestado en súper buenas cosas. Mi hijo varón, si mi hija mujer es súper tranquila, o sea, ella prefiere en Navidad, su fiesta de Navidad, prefiere que yo la lleve, que la vaya a recoger, que irse sola y todo lo demás. No es normal en un muchacho, ¿verdad? Él cumplió 18 años, sus compañeros le hicieron una fiesta sorpresa. Y entonces nosotros sabíamos que estábamos en la sorpresa. Me acuerdo que cuando ya se dio cuenta de la sorpresa que estaba en el lugar, ella nos llamó ella a mí para que la fuéramos a acompañar a su fiesta que le estaban haciendo sus amigos, o sea, sus compañeros de colegio, sus compañeros de universidad, sus compañeros de fútbol, a jugar fútbol, hicieron una fiesta sorpresa. Entonces, ¿qué hijo de 18 años va a llamar a sus papás para que lo vayan a acompañar a su fiesta de 18 años porque son sus amigos? Muy poco ocupados, obviamente quieren estar hasta lejos de sus papás. Entonces, pero ella es súper buena hija, el hijo varón, en la escuela, medalla de oro, de oro, se va prácticamente dedicado para Canadá a estudiar una carrera allá. Y fíjense que en ese entonces mi esposa, hace 7 años, hace 8 años, una camioneta. Le digo, mira, me gusta esta camioneta. Tiene una camioneta CRB. Y entonces me dice, ¿para qué te gusta? Para que se la compremos a Ana Luisa, que es nuestra hija. Y entonces me dice, no, esa camioneta es para mí. Me dice. Le digo, ¿para qué? Le digo, si el trabajo te da carro. No me digo, voy a dejar de trabajar. Ya te digo, tranquilízate. No es tan fácil, porque ella tenía un gasto bueno y bien pagado allá en San Pedro Sula. Entonces metí a Rodrigo a trabajar. Y entonces hicimos un proyecto de un año, para de trabajar. Y ahorita en enero hace 7 años que dejó de trabajar. Y fíjense que eh,
Si sumo el ingreso mío de hace 7 años y el ingreso de ella de hace 7 años, no es igual al ingreso que yo tengo ahorita. El que tengo ahorita es menor que la suma de los que tengo hace 7 años. Entonces, tenemos 7 años de vivir con menos ingresos. Y las matemáticas no funcionan, porque en esos 7 años se fue a estudiar a mi hija al extranjero, o sea, sin beca. No es barato, los técnicos saben que no es barato. Mi hijo varón se iba becado para Canadá. Y esa fue una de las razones que mi esposa dejó de trabajar, que ya no había necesidad de pagar universidades. No se pudo ir para Canadá con beca. Tuvimos que buscar otro país que se pudiera estudiar lo que él quería. Se fue a estudiar a Monterrey sin beca. Y entonces, el primer semestre está bien caro, porque los extranjeros pagan caro. Pero ya en el segundo semestre, ya la cuota de la universidad se baja un 30%, casi era como tenerlo aquí en Honduras. O sea, era diferente tenerlo allá, porque ya era más barato. Pero llega el recibo del segundo semestre, llega igualito de acá. Y entonces hasta me dice, mira, amigo, no sé cómo le vas a volver a trabajar. Y yo, mi hija, eso, no queremos que eso suceda. Y cuando vemos, había para pagar el segundo semestre, pero fíjense que sin el tercer semestre, sin que nosotros pidiéramos ni una beca, hiciéramos ni nada, a mi hijo lo becaron. O sea, yo solo pagué 2 semestres de universidad y después de ahí no voy a pagar nunca más universidad hasta que se graduó, porque él ha sido siempre buen alumno, o sea, automáticamente lo becaron. Dios nuevamente presentándose su misericordia. Entonces, lo que les quiero decir que realmente Dios tiene control de cada una de las cosas. A veces mi mujer dice, si me hubieran dicho hace 7 años que iba a dejar de trabajar, como tenía carro ella asignada en su trabajo, cuando deja de trabajar, tiene carro, ya no tiene carro. Entonces se peleaban el carro con mi hija. Entonces viene un día y hoy, ¿por qué le compré un carro turismo? Así de escondidas. Y entonces estábamos cenando y le dice, este que te compró carro. Yo no le había contado y entonces dice mi primo, ya planché aquí, ¿verdad? Le había dicho, no, no le había dicho. Entonces ya le dije, mira, que compré este carro y era un carro turismo. Y entonces me dice, pero no es por ese carro que yo estoy llorando. Yo no lo crees, entonces, no, me yo, bueno, qué creída salió, ¿ah? Entonces digo, bueno, pues, no, pero entonces empecé a buscar una camioneta, ¿verdad? Y entonces fue la primera camioneta que compramos relativa, no de agencia, pero con tenía 2 años de curso, olía nuevo y la pudimos comprar de contado. Entonces decíamos nosotros que antes no podíamos hacer estas cosas, ahora que tenemos menos ingresos, sí lo podemos hacer. Y después, al año, mi hija chocó el carro, lo destruyó. Todas las bolsas de él se destruyeron porque tuvo un accidente. Y entonces en ese interín, entonces le compré otro carro más grande. Entonces le dice mi hija, por favor, carro nuevo, temprano. Entonces Dios en su misericordia siempre va cuidándonos para cosas buenas. Hace estos 7 años, mi esposa, que se salió, un día decidimos como cambiar de casa y matemáticamente eso no funciona, ¿verdad? Porque, es difícil. Y entonces pedimos que vendiéramos la casa que teníamos sin necesidad de ponerse una bien de raíz ni nada. Y fíjense que esta semana llegó un tipo a la casa que quería comprarla. Y digo, llamo a mi mujer, dice que sería, y no me atiende la llamada. Le mando un mensajito y le digo, ¿qué quiere por llamada? No me dice. Y yo enojado, ¿va? Porque sale de trabajar para que me atiendan, que no lo ha atendido, ¿va? Que no puede atender ni la llamada. Estaba yo perro. Y entonces, ya después me contesta y me dice, es que le estaba haciendo la carta al muchacho que mataste. Y yo le digo, yo no he mandado a mi muchacho, le estás enseñando la casa que ni sabes quién es. Entonces me no, si yo sé quién es, un vecino de la colonia. Pero llegó sin que nadie lo llamara. En una semana habíamos empezado ya la venta de la casa, nos fuimos a buscar una casa y fíjense que al día de hoy ya no les pegaron, estamos estamos, pero yo me ponía a pensar que a estas alturas, aún con todas las cosas que he pasado, que sigo a estudiar fuera, cuando mi meta era ponerme en escuelas públicas, eh, ya salimos de eso, yo no le debo dinero a nadie. A veces digo yo, la casa será una deuda, no será una deuda, mi hipoteca será deuda, no será deuda. Yo digo que mi punto de vista es que no, porque es un bien que es del banco, él no está pagando por un arrendamiento, sino así,
pero también lo que veo de la casa es menos un 27% de lo que pasa en la casa. Tampoco es que es un montón. Entonces Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado, tenemos unos hijos maravillosos, tengo una hija pequeña que va en la misma línea de los otros dos. Entonces mi hija se casa ahorita y mi mujer se pone a llorar porque la cosita, ¿verdad? Entonces, ya, hemos hecho todo acorde como Dios nos ha mandado. O sea, no tengo la menor duda que también su matrimonio va a ser tal cual como el de nosotros. O sea, yo nunca he dormido en el cuarto de al lado. Nunca me han mandado a dormir a la sala. Nunca hemos tenido problemas con la así de la casa o no sé, nada por el estilo. O sea, nos llevamos súper bien, me llevo con ella súper bien. En mi casa no existen claves telefónicas, no existen nada de ese tipo de cosas. Yo me jacto de que mi esposa puede usar mi celular sin problema. Incluso cuando vamos viajando, ella lleva mi celular. Y ella tengo que contestar mensajes y al base. No tengo ningún temor. O sea, a veces llegan mensajes que no son mentira les diría yo, que no llega un mensaje ahí inapropiado, una foto inapropiada, un mensaje inadecuado, llega. Y a veces ese tipo de cosas uno no las tiene que retener. Y cuando las retiene, es que Dios le manda ahí una, un mensajito, ¿verdad? Yo tenía una oportunidad, y ya fue hace tiempo, en el negocio que nosotros hacemos, yo había tomado una decisión y después esa decisión parecía que no era buena. Entonces yo solo la miraba buena, pero todas las personas que lo conocían y que tenían que apoyarme en esa decisión, nadie me daba la segunda, ¿va? Y decía, ¿será que tomé una mala decisión y yo no lo estoy respetando? Y un día yo me miraba como que me iba a echar del trabajo por esa decisión que había tomado y solo miraba que mi hijo tenía que regresar de la universidad sin cubrirla. Y decía, claro, no me parece. Y me dolía eso, que vean que mi hijo tenía que venirse. Y entonces un día orando y sí, sentado, fíjense que no fue una voz audible, uno la escuchar, no como un pensamiento. Y aquí yo en mi teléfono conservaba unas fotografías que no eran nada buenas, o sea, no eran nada buenas, eran de mujeres que habían mandado fotografías coqueteando, tampoco desnudas ni nada de esas cosas, pero coqueteando. Pero yo no las había borrado. Y así literal, un mensaje, borra las fotos. Y entonces ahí sentadito, mira, con dolor, borré las fotos. Y fíjense que el siguiente día, pero así, en un acto, aquella cosa que me tenía preocupada, que yo miraba como que había tomado una decisión incorrecta, ya después sobraba quién me apoyaba en la decisión que yo había tomado. Ya después se sobrepasaba la capacidad que yo andaba buscando, se sobrepasaba. Entonces también cuando hacemos algo incorrecto, rapidito Dios lo, lo llama a que tiene que hacerlo correcto, ¿verdad? Y hay que hacerlo cuando se lo pide, ¿verdad? Porque si no, podemos cargar con cosas que no traen nada bueno. Dios ha sido súper maravilloso con nosotros, nos ha cuidado de una manera sobrenatural. Tengo una familia súper tranquila, vivimos felices. A veces en mi cuarto se van a meter todos mis hijos, tengo una hija de 27 que se va a meter al cuarto y que quieren estar ahí platicando, o a veces que estamos almorzando y que ya nos movemos, o sea, casi nueve, no tienen familia, nos hacen bullying, ¿verdad? Pero en realidad nos llevamos bien. Mi hijo vive en Monterrey, allá lo convertí en una empresa de Nueva York, baja desde la oficina de Monterrey para una empresa de Nueva York. Igual ninguno de ellos les ha tocado ir a trabajo en ningún lado, o sea, ninguno, o sea, a todos los han ido a buscar para que trabajen en los lugares de trabajo. Entonces, esas maravillas solo Dios las puede dar. Realmente, yo siento que Dios es misericordioso con nosotros, nos ha dado Dios cosas malas, no soy una monedita de oro, súper claro, pero yo pensaba que si uno encontrara mucho mejor, ¿cómo sería Dios con uno? Porque no soy una moneda de oro, tengo defectos, mujer tiene defectos, pero no lo hacemos con intención ni nada premeditado, ¿verdad? Pero Dios se ha maravillado en nuestras vidas, vivimos una familia, una vida plena, vivimos una vida feliz, vivimos, dedicamos bastante tiempo a servir a la comunidad. Mi mujer trabaja en la comunidad, ella le costó incorporarse en la comunidad porque no creía mucho en la comunidad, porque dice que como un hombre o una mujer se viera a pagar ahí en frente
a contar su testimonio, a hablar cosas de Dios, cuando realmente no somos unos santos. Yo digo, si nos ponemos a quejar, nadie se queja, porque todos tenemos una cosita que no le agrada a Dios y para eso nos acercamos cada día para que se vaya eliminando. Así que eso es lo que yo tenía que compartirles. Les puedo decir que siento yo que el servicio que le he dado a Dios y mi mujer le ha dado a Dios ha sido la bendición que nos ha dado la familia que tenemos. O sea, yo no tengo ningún problema con ninguno de ellos. O sea, mi hijo se fue a vivir allá a Monterrey, que lleva 7 años, y ese tipo hasta para ir a servir a la maternidad me pedía permiso. Así que quiero servir a la maternidad, puedo ir. O sea, hasta por eso, no digamos que yo ya no pecador, inapropiado, ¿verdad? Él vive allá, recién se graduó el año pasado. Eh, Dios no nos dejó mal en eso, más su graduación, el día de su graduación, en frente de todos los mexicanos, él fue el mejor alumno de la facultad, dio el discurso de graduación, se ganó todos los honores, 6 meses después lo premiaron toda la universidad, porque no solo de toda su facultad, sino de toda la universidad. Y en esta fraternidad siempre hay personas que nos rodean para de todas las cosas. Eh, Matamoros nos ayudó a aceptar a nuestro hijo cuando tuvo pandemia, porque no había vuelos, no había nada. Y fíjense que sin conocernos, yo miraba a él y me estaba contando cosas que ni nos dimos cuenta nosotros acá, que él estaba sacando a los muchachos de México como si fueran sus hijos. Y sacó como 150 muchachos yo en el primer vuelo. Y yo cuando fue el primer vuelo, costaba como $2,000 solo la traída, porque había poquitos. Y le digo, te quedaste, le digo, $1,000 no tenía para pagarse. Pero después, como se fueron uniendo más, al final ya fue poco y ya se pudieron venir. Entonces Dios pone siempre gente que nos va a apoyar, nos va a cuidar. Yo me acuerdo que cuando nació mi hija, en el hospital, pues yo manejo una operación de la compañía de seguros que tenga relaciones con los hospitales. Yo no le dije a ningún hospital dónde iban a hacer mi hija, ni nada, porque yo sé que por quedar bien conmigo iban a hacer una cosa diferente, ¿verdad? No le dije a nadie. Yo pienso que cuando fui a pagar, me dice la cajera, espérese, agarra el pausa y me trae la cuenta a la mitad. Y entonces le dije, ¿qué? ¿Ves que me dijeron que cuando se viniera a pagar le hicieran el descuento del 50%? Y entonces le digo, ¿quién le dijo eso? Si quiere voy a averiguar, no, venga, eso lo va a quedar despierta. Pero hasta eso nos quedan todas las cosas, sin necesidad que no estemos pidiendo nada. Entonces, eso es lo que les puedo contar de mi vida, de mi familia. Vivo una vida plena, cuando digo plena, es plena. Eh, Tenemos diferencias con mis mujeres, claro, con mis hijos también, pero realmente estamos bien, estamos súper bien, súper tranquilos y todo ha sido producto de que hace unos 20 años yo decidí servirle a Dios en esta fraternidad y eso nos ha recompensado con muchos privilegios. Y hace un montón de años yo hice una oración que voy a pedir que quiera hacerla la haga, no es una obligación, es voluntaria. Voy a pedirle que si la haga de una forma audible, audible que se la escuchen ustedes mismos. Y el que la quiera hacer, solo cierre sus ojos, incline su rostro y dice así: Señor Jesús, te doy gracias por haber claro mi corazón. Y esta tarde reconozco que soy pecador, reconozco que eres nuestro Señor y reconozco que sin ti me aparto de la bendición. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Todo eso te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.